Rowena me acusó falsamente de hacer trampa en un examen, y aún así, en mi cumpleaños, mi amigo de la infancia la trajo para que hiciéramos las paces. Fuimos compañeros de clase. No hay necesidad de llevar esto tan lejos. De hecho, no la había. Así que tiré su regalo de cumpleaños. Destruí todo lo relacionado con él y desaparecí por completo de su mundo. Pensé que nunca volveríamos a encontrarnos, pero, años después, en un banquete de negocios, me vio entre la multitud al instante, ante todos. El orgullo de la élite tenía los ojos enrojecidos. ¿Te divierte? Me has estado evitando durante 7 años enteros. Capítulo 1. Durante el recreo. La entrada de nuestro salón de clases estaba abarrotada de estudiantes, todos estirando el cuello para mirar adentro. En solo un descanso, el rumor de que Rowena de la clase 3 había acusado a un compañero de hacer trampa se había esparcido por toda la escuela. Rowena había pasado toda la mañana llorando, con los ojos hinchados por las lágrimas mientras yacía sobre su escritorio. Una multitud se había reunido a su alrededor, ofreciéndole consuelo mientras lanzaban miradas furtivas en mi dirección. Ella es la presidenta de la clase. Tal vez solo malinterpretó la situación mientras intentaba mantener el orden. Todos cometemos errores. Esto es solo un malentendido. No es algo imperdonable, ¿verdad? En cuanto alguien dijo eso, varios asintieron en acuerdo, sus miradas dirigiéndose hacia mí. Todos esperaban que me acercara y consolara a Rowena. Al encontrarme con sus miradas expectantes, sentí un nudo en la garganta. Esa familiar sensación de aislamiento me envolvió una vez más. Nuestra escuela organizaba a los estudiantes en clases según su rendimiento académico. La clase 3, la mejor de todo el grado, era un lugar en el que había luchado con uñas y dientes para entrar. Rowena siempre había sido querida por todos, dulce, amable, la imagen perfecta de una niña inocente y adorable, de esas que todo el mundo adora. En apariencia, la clase actuaba como una gran familia unida, pero cuando surgían verdaderos problemas, ni una sola persona daba la cara por alguien como yo, una forastera. Endurecí la postura, negándome a ceder. Rowena me debe una disculpa. Estaban a punto de replicar cuando Rowena de repente levantó la cabeza y me miró. Su rostro estaba surcado de lágrimas y su voz tembló al hablar. Sé que cometí un error, pero de verdad no fue mi intención. Lo siento. Es suficiente. Sofía. Parecía como si estuviera sufriendo una injusticia insoportable. Antes de que pudiera responder, se levantó bruscamente y salió corriendo del aula. Segundos después, un murmullo de sorpresa se extendió afuera. Mi corazón latía con fuerza mientras la seguía apresuradamente, solo para encontrar a Rowena rodeada por una multitud en el pasillo. Estaba sentada en el suelo, con las rodillas raspadas y sangrando, la cabeza gacha mientras sollozaba en silencio. Los murmullos de los espectadores resonaban en mis oídos. Sus padres acaban de tener un accidente de coche y ya está en un estado emocional inestable. ¿De verdad era necesario presionarla tanto? ¿En serio? ¿Una disculpa es un problema tan grande para ella? El espacio a mi alrededor se despejó. Me quedé allí, inmóvil, completamente perdida. Entonces, cuando finalmente levanté la vista, mis ojos se encontraron con los de Teodoro. Él acababa de salir de la oficina. Teodoro siempre había tenido una mirada impactante, fría y distante con los demás, pero cuando me miraba a mí, siempre había un atisbo de calidez. Pero en ese momento, en esos mismos ojos, vi algo diferente. Una decepción innegable. En ese instante lo entendí, Teodoro también me estaba culpando. Capítulo 2. Rowena, alterada, pisó en falso en las escaleras. Teodoro se ofreció a llevarla a la enfermería en su espalda. Rowena yacía sobre la espalda de Teodoro. Sus ojos hinchados por el llanto se encontraron con los míos, como si estuviera llena de orgullo. No, no era solo una impresión, era orgullo. En ese instante, sentí como si me hubieran despojado de todas mis defensas. Rowena había descubierto lo que nunca había dicho en voz alta, mi sentimiento por Teodoro. Ahora lo tenía claro. La acusación falsa había sido intencional. Después de regresar de la enfermería, Teodoro finalmente vino a buscarme. El viento nocturno revolvía mis mechones sueltos. Él se apoyó en la barandilla, bajó la mirada hacia mí y preguntó, ¿de verdad te importa tanto una simple frase? Lo dijo con el mismo tono de siempre, sin ninguna diferencia, pero lo supe. Como todos los demás, él también me culpaba. Algo se atascó en mi garganta, impidiéndome hablar. Después de un rato, levanté la cabeza y lo miré. No lo entiendo. ¿Por qué? Con solo llorar. La que cometió el error termina siendo inocente y yo la culpable. Teodoro me miró, sorprendido por un segundo. Tal vez mi expresión, luchando por contener las lágrimas, le pareció ridícula, porque su postura rígida se relajó. No hiciste nada malo, desvió la mirada. Solo pensé que no había necesidad de hacer un escándalo.
El timbre para la siguiente clase sonó de manera estridente, acelerando mi ya desbocado ritmo cardíaco. Me quedé quieta, observando a Teodoro en silencio. Una sensación amarga me invadió. ¿Era realmente porque no valía la pena hacer un escándalo? ¿O había algo más? Cuando las clases terminaron, Teodoro había desaparecido. El asiento de Rowena también estaba vacío. Alguien me avisó que Teodoro tenía un asunto pendiente y que debía volver sola a casa. Respondí con un simple «oh», sin saber exactamente qué sentía. En el camino, los demás estudiantes iban en grupos de 2 o 3, riendo y charlando animadamente. Yo, con la cabeza gacha, pedaleaba en mi bicicleta. Sin saber por qué, una avalancha de recuerdos me asaltó de repente. En nuestro viejo barrio, el nombre de Teodoro era conocido por todos. Todos sabían que, a pesar de su actitud aparentemente indiferente, era el que más protegía a los suyos. Si alguna vez discutía con alguien, Teodoro siempre era el primero en aparecer, sin cuestionar quién tenía razón o no, defendiéndome sin dudarlo. Perdí a mis padres cuando era muy pequeña y crecí con mi abuela en aquel viejo vecindario. Desde pequeña, siempre corría detrás de Teodoro, llamándolo hermano a cada rato, pero con el tiempo, comencé a evitar esa palabra, como si me incomodara. Empecé a llamarlo directamente por su nombre, Teodoro. Teodoro solía llevarme la mochila, mirándome con desgano. Así que ya tienes alas. Ahora te atreves a llamarme por mi nombre sin más, como si hubiera descubierto algo. Elevé la voz con terquedad. Hermano, solo me llevas unos días de diferencia. Para llevarle la contraria, grité su nombre una y otra vez. Teodoro, Teodoro, Teodoro. Esperaba que me reprendiera como solía hacer antes, pero no lo hizo. Se quedó allí, mirándome un rato, y finalmente suspiró con resignación. Está bien, ya no puedo hacer nada contigo. Luego, en voz baja, murmuró algo más. De todas formas, tampoco me gusta que me llames hermano. Cuando volví en mí, el cielo ya estaba completamente oscuro. La distancia entre la escuela y mi casa no era mucha, pero en todo el camino, mi cabeza dio vueltas como un trompo. Miré hacia atrás 108 veces, pero en la oscura calle, nunca apareció aquella silueta familiar. Capítulo 3. Al día siguiente, Teodoro me esperó como siempre para ir juntos a la escuela. Parecía que todo seguía igual, pero en el camino, no pude evitar preguntar con aparente indiferencia. Ayer volviste tarde, ¿por qué? Teodoro respondió con ligereza, como si no tuviera importancia. Tenía cosas que hacer. No explicó nada más, pero pronto supe la razón. Apenas entré al aula, vi a Rowena levantar la cabeza y sonreírle a Teodoro. Buenos días, Teodoro. Por cierto, gracias por llevarme a casa ayer. Me quedé helada en el lugar y levanté la mirada lentamente hacia Rowena. Su sonrisa era bonita, pero nunca imaginé que la sonrisa de alguien pudiera resultar tan deslumbrante, casi hiriente. Antes de cambiarme a la clase 3, ya había escuchado que Rowena y Teodoro tenían una buena relación. Quise actuar como si no me importara, pero, ¿cómo no iba a importarme? Me importaba demasiado. Así que la cosa que lo había retrasado era llevar a Rowena a casa. Apreté los labios y sentí un ardor repentino en la nariz. Durante todo el día, no me acerqué a hablar con Teodoro. En el descanso, Rowena se acercó de repente y puso un termo con agua caliente en mi escritorio. Giré la cabeza sin llegar a tocarlo cuando, de pronto, un sonido de algo rompiéndose llenó el aula, seguido por el grito agudo de Rowena. Varias cabezas se giraron en nuestra dirección y el aula cayó en un silencio extraño. El rostro de Rowena estaba rojo de vergüenza. Miró incrédula el vaso roto en el suelo y murmuró con la voz temblorosa. Solo quería disculparme por lo de hace unos días. El vaso se había hecho añicos, y el agua hirviendo salpicó mi tobillo, dejando una mancha rojiza en la piel. Cuanto más explicaba Rowena que se le había resbalado de las manos, más miradas se posaban sobre mí. Esas miradas, ya las conocía demasiado bien. Miré a Rowena y lo entendí al instante. Otra vez lo mismo. No podía soportar otra vez que me culparan de algo que no había hecho. Aprovechando el momento en que Rowena fingía estar afligida, la tomé del brazo y la arrastré hacia la oficina del profesor. Deja de fingir. Ni siquiera toqué el vaso. Vamos con el profesor a revisar las cámaras. Rowena se quedó petrificada por un segundo. Su rostro palideció. Sacudió la cabeza con desesperación, negándose a moverse. La situación empezó a llamar la atención de más personas. Pero apenas habíamos avanzado unos pasos cuando alguien se interpuso en mi camino. Ya es suficiente. Todo mi cuerpo se tensó. Levanté la vista y me encontré con el rostro de Teodoro. Fue como si me arrojaran un balde de agua helada encima. Todo mi cuerpo se enfrió hasta los huesos. Teodoro no me había dirigido la palabra en todo el día, pero la primera vez que abrió la boca, fue para defender a Rowena.
Lo sabía. Sabía que Rowena hacía todo esto por Teodoro. Él bajó la mirada hacia mí con una expresión que parecía mezclar impaciencia y resignación. Deja de hacer un escándalo. La clase está por empezar. Otra vez ese tono indiferente. Otra vez esas palabras ligeras que inclinaban la balanza a favor de Rowena. Toda la frustración que llevaba conteniendo desde la noche anterior se desbordó en ese momento. Mis ojos se enrojecieron al instante y, sin pensarlo, empujé a Teodoro con fuerza. Levanté la cabeza, y las lágrimas comenzaron a caer sin control. Teodoro, eres un maldito imbécil. ¿Por qué tengo que aguantar que Rowena me acuse una y otra vez? ¿Vas a decir otra vez que no es necesario? Tal vez para ti no sea importante, pero para mí sí lo es. Mi arrebato dejó a Teodoro paralizado durante unos segundos. Se quedó mirándome, atónito, como si nunca hubiera esperado que reaccionara así. Después de un largo silencio, su garganta se movió ligeramente y murmuró con dificultad. No era eso lo que quería decir. Capítulo 4. Me mantuve firme en revisar las cámaras de seguridad, pero Rowena sujetó mi muñeca. Fue mi culpa. No fui cuidadosa. No hay necesidad de alarmar al profesor por algo tan pequeño. Su actitud era evidente para cualquiera que tuviera ojos. Esta vez, muchos de los que antes hablaban en su favor guardaron silencio. Me limpié las lágrimas apresuradamente y volví a mi asiento, sintiéndome ridículamente humillada. Teodoro deslizó un pañuelo en mis manos, mirándome con los ojos bajos. Sofía, no era mi intención. Lo ignoré. Los días siguientes, Teodoro no se alejó de mí. Nos peleábamos pocas veces, pero esa tarde, cuando sonó la campana de salida, me di la vuelta para marcharme sin decirle nada. Parecía que finalmente no pudo soportarlo más, porque de repente sujetó mi manga. Su mano estaba fría, pero algo más rozó mi muñeca, una pulsera fina y delicada. Era la misma pulsera que había mirado varias veces en mi teléfono. Un precio tan alto que no me atreví a verla una tercera vez, incluso para Teodoro, con todo su dinero. No era una compra cualquiera. Me quedé helada mientras él se inclinaba para mirarme a los ojos. Deja de estar molesta conmigo. Sí. Sin pensar, intenté quitármela para devolvérsela, pero Teodoro me detuvo. Era un regalo para ti, solo que aún no es tu cumpleaños. Así que llegó un poco antes. Aún fingí estar molesta, pero sentí que la rabia se disipaba. Cuando llegué a casa, me llamé a mí misma tonta. Justo cuando terminé de insultarme, el teléfono sonó. Era mi tía. Me preguntó si ya había tomado una decisión sobre cambiarme de escuela e irme a vivir con ella. Miré la pulsera en mi muñeca y respondí en voz baja. Quiero quedarme un poco más. Desde que mi abuela falleció, Teodoro era el único lazo que me mantenía aquí. Los días pasaron y Teodoro dejó de mencionar a Rowena, pero yo aún no podía perdonarla. Creí que ya no tendríamos relación con ella. Hasta que, el día de mi cumpleaños, escuché un rumor. Teodoro había estado saliendo con Rowena después de clases. Mi corazón se hundió de golpe. Un estruendoso trueno sacudió el cielo. El día de mi cumpleaños llovió torrencialmente. Teodoro debía recoger el pastel, pero en el último momento me pidió que lo hiciera yo. Quise preguntarle por teléfono, pero colgó rápido. Me consolé diciéndome que cuando lo viera, podría preguntarle en persona. Cuando salí de la pastelería, me di cuenta de lo mal que estaban las cosas. La lluvia se intensificó, y mi bicicleta estaba dañada. El lugar de la reunión no estaba lejos. Así que sostuve el paraguas con una mano y con la otra cargué el pastel. Aún así, me empapé bastante. Teodoro nunca me había hecho recoger mi propio pastel en mi cumpleaños. Seguramente tenía algo más importante que hacer. Me repetí esa idea hasta que llegué al lugar. Justo cuando iba a abrir la puerta, escuché una voz familiar desde adentro. Rowena. Me detuve. Su voz sonó clara desde el umbral. Gracias, Teodoro. Con esta lluvia y aún así viniste a buscarme. La puerta estaba entreabierta. Me quedé congelada, y lentamente levanté la mirada. Todos ya estaban ahí, incluso había caras desconocidas, y entre la multitud, vi a la persona que menos quería ver. No era mi imaginación. Rowena estaba ahí. Alguien me vio y gritó mi nombre. En un instante, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Mi estado miserable quedó a la vista de todos. Se hizo un incómodo silencio. Incluso Rowena me miró. Lucía hermosa, serena, de pie al lado de Teodoro. Tan diferente a mí. Mis mangas aún chorreaban agua. Me aferraba al pastel empapada, como un payaso sin dónde esconderse. Nunca me había sentido tan humillada. Temblando, alcé la mirada hacia Teodoro. Mi voz apenas salió. ¿Por qué está Rowena aquí? La cara de Teodoro cambió al verme en ese estado. Sentí las lágrimas acumuladas en mis ojos, rodando sin caer. Si parpadeaba, rompería en llanto. Volví a preguntarle, ¿por qué? Teodoro, ¿por qué está aquí? ¿De verdad has estado con ella estos días?
¿Y hoy, tú la trajiste? Rowena había llegado limpia y radiante, mientras que yo, en mi propio cumpleaños, me convertí en el chiste de todos. Teodoro sabía que no quería ver a Rowena. Se lo había dicho más de una vez. ¿Por qué tenía que ser hoy? ¿Por qué tenía que ser justo cuando estaba más vulnerable? Teodoro permaneció en silencio. Su garganta se movió antes de decir. Rowena quería disculparse formalmente. Invitó a varias personas para ser testigos y preparó un regalo de cumpleaños para ti. Así que pensé que, tomó mi muñeca con fuerza. Solo quería arreglar las cosas hoy. Rowena es una buena persona. No hay necesidad de estar así. No hay necesidad. Otra vez esas palabras. No hay necesidad. Tal vez no la había. Lo miré y, una a una, aparté sus manos de mí. Luego, me quité la pulsera y la dejé en su mano. Esta vez no grité ni discutí. Ni siquiera dije nada. Algo que había sostenido por tanto tiempo de repente dejó de importarme. Cuando me fui, no le dije nada a Teodoro. Fue solo una tarde como cualquier otra. Pero ese día, mi historia con Teodoro llegó a su fin. Capítulo 5. Mi tía arregló todos los trámites para mi transferencia de escuela. Me dijo que, cuando mencionó mi nombre, un chico salió corriendo del aula en plena clase. Una y otra vez. Preguntó a dónde me había ido. Mi tía me miró y preguntó, ¿era un buen amigo tuyo? Negué con la cabeza y respondí en voz baja, ya no. No le dijo nada a Teodoro. Y Teodoro nunca me encontraría. Sofía, ¿cómo puedes estar tan tranquila? ¿No estás nerviosa? El jefe dijo que en esta cena estarán todas las personas importantes del círculo. La voz de mi compañera, Nicole, me sacó de mis pensamientos. Frente a mí, el salón de banquetes resplandecía con una opulencia impresionante. Habían pasado 7 años desde que me transferí de escuela. Después de cambiarme, dejé atrás todas las distracciones y me sumergí en mis estudios. Mi examen final fue un éxito. Me gradué de la universidad y conseguí entrar en esta empresa sin problemas. Volví en mí y parpadeé. No te preocupes. A nosotras, las invisibles, nadie nos notará. ¿Invisible? Nicole bufó. Si en 3 años escalaste más que otros en 10. Apenas terminó de hablar. Un murmullo de emoción se extendió por el salón. Entre el alboroto, alcancé a escuchar un nombre. Seo Su. Nicole tragó saliva junto a mí. Su Seo es el nuevo gigante de los negocios. No solo viene de una familia rica, sino que además su empresa está en auge. ¿Él también está aquí? Mi cuerpo se tensó de inmediato, como si algo en mi mente se hubiera encendido. Levanté la cabeza. En el centro de la multitud, una figura alta y elegante destacaba. El traje que llevaba, a simple vista, delataba su exclusividad. De perfil, su rostro me resultó terriblemente familiar. Un instinto me hizo girarme y tratar de salir de ahí, pero una voz atravesó el ruido del salón y detuvo mi escape. Sofía. La multitud lo rodeaba. Muchos intentaban acercarse, a hablar con él, pero sus ojos me encontraron al instante. Bajo la mirada de todos, comenzó a caminar directamente hacia mí. Su voz estaba cargada de ira contenida. ¿Te divierte? Los murmullos cesaron. Toda la atención del salón se posó sobre nosotros. Miradas curiosas, susurros, todos tratando de entender qué relación tenía yo con Teodoro Su. No tuve más opción que girarme y enfrentar su mirada. Había cambiado. Y al mismo tiempo, no, ya no era el chico inmaduro de aquella época. Después de años en el mundo empresarial, su presencia imponía. Su aura era la de alguien inalcanzable. El Teodoro de hoy era alguien a quien la mayoría querría adular. Di un paso atrás, marcando distancia. Lo miré fijamente, sin intención de decir nada. Después de tanto tiempo, me sentía igual que hace 7 años, sin ganas de hablar con él. Teodoro se quedó quieto. Sus ojos se oscurecieron. Su voz bajó un tono, grave y molesta. ¿Todavía sigues huyendo de mí? A lo lejos, mi jefe me hacía señas con los ojos, como si estuviera viendo una oportunidad de oro. Estos años me habían enseñado a moverme en este mundo. Había tratado con muchas personas. Decir frases vacías y diplomáticas era pan comido, pero no quería hacerlo con Teodoro. Así que solo respondí, sin emoción, ¿quién eres tú? ¿Para qué necesito esconderme? El ambiente cambió, los rostros alrededor se tensaron, incluso el de Teodoro. Su expresión palideció ligeramente. ¿Quién soy? Su mirada se endureció, mezclando rabia y frustración. Sofía, ¿quieres que te ayude a recordarlo? ¿Recordar qué? ¿Que siempre estuvo del lado de Rowena? ¿Que en mi cumpleaños me dejó sola bajo la lluvia mientras ella llegaba impecable? Todo lo que había intentado olvidar volvió a revolverse en mi pecho. Contuve mis emociones y me reí con frialdad. Teodoro, le sostuve la mirada. Con total sinceridad, le hice una pregunta. ¿Quién te crees que eres? Capítulo 6.
Teodoro había estado demasiado acostumbrado a tenerlo todo. Se notaba en la forma en que fruncía el ceño, la furia latente en sus ojos. Me miró con fiereza, pero cuando habló, su voz sonó un poco ronca. ¿Puedes repetir eso? El ambiente se tensó. Mi jefe vio la oportunidad y se interpuso entre nosotros, sacándome discretamente del lugar. El aire frío del exterior disipó un poco mis emociones. No podía creer que Teodoro todavía tuviera la capacidad de hacerme enfadar. Nicole me alcanzó y me ofreció una botella de agua. Dios, Sofía. La cara de Suseo daba miedo. ¿De dónde lo conoces? El agua fría resbaló por mi garganta. Me froté las sienes. Agotada. No importa. Dile al jefe que me voy a casa. No había llegado al estacionamiento cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Nicole. Te fuiste y el CEO salió detrás de ti sin mirar atrás. ¿No será que fue a buscarte? Fruncí el ceño. Justo en ese momento, escuché pasos detrás de mí. Me giré lentamente. Teodoro estaba allí. Respiraba con dificultad, como si hubiera corrido para alcanzarme. Se quedó mirándome fijamente antes de soltar una risa breve. Ni siquiera te despediste. ¿Otra vez piensas desaparecer sin decir nada? Lo observé en silencio. No respondí, pero, al parecer, mi indiferencia lo enfureció aún más. 7 años esquivándome y no tienes nada que decirme. Lo corregí sin dudar. No te estuve esquivando. Ah, no. Su expresión se endureció. Entonces dime, ¿por qué te fuiste sin avisar? ¿Por qué desapareciste de la noche a la mañana? Si yo no hubiera ido a buscarte, ¿de verdad pensabas que nunca volveríamos a vernos? Me apoyé contra mi auto y solté una risa breve. ¿Y qué importa? Esos asuntos ya no tienen relevancia. Mis palabras parecieron herirlo. Su mirada se enrojeció de inmediato. ¿No importan? Dio un paso adelante, mirándome fijamente. Sofía, ¿por qué crees que tienes derecho a olvidarlo todo? Su voz fue como un golpe seco en mi pecho, pero me forcé a sonreír con frialdad. ¿Y tú, Teodoro? ¿Quién crees que eres para exigírmelo? ¿Por qué tenía que recordar todo lo que me hizo pasar? ¿Por qué tenía que revivir la humillación de ese cumpleaños bajo la lluvia? No soy nadie, murmuró, su rostro pálido, su voz apenas un susurro. Pero no permitiré que lo olvides. Intenté ignorarlo y dar media vuelta, pero Teodoro bloqueó mi paso. Pensé que podía manejar la situación, pero su arrogancia me sacó de mis casillas. Sin pensarlo, levanté la mano y lo golpeé. Un hormigueo recorrió mis dedos. Teodoro giró el rostro por el impacto, pero ni siquiera pareció dolerle. ¿Sabes cuánto tiempo pasé buscándote? Sus palabras salieron con una extraña calma. ¿Sabes lo feliz que fui cuando te vi esta noche? Antes de que pudiera responder, un ruido fuerte interrumpió el silencio del estacionamiento. Miré en la dirección del sonido. Rowena. Algo había caído al suelo y se había hecho añicos. Ella estaba ahí, de pie, con los ojos fijos en nosotros. En su mano, la chaqueta de Teodoro. Estos años, Rowena siempre estuvo cerca de él. Fueron a la misma universidad. Después, ella entró a trabajar en su empresa. Teodoro no la había traído esta vez, pero Rowena había venido por su cuenta, planeando sorprenderlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Era exactamente la misma imagen de hace años. Bajé la mirada y me reí con sarcasmo. La burla fue tan evidente que el rostro de Teodoro se volvió aún más pálido. Rowena se acercó con una sonrisa forzada. Sofía, ¿cuánto tiempo? Su tono era el mismo de siempre, dulce y fingidamente cordial. Desapareciste sin avisar y nunca tuve la oportunidad de disculparme. Mientras hablaba, se aferró naturalmente al brazo de Teodoro. Otra vez, la misma escena de siempre. Pero, antes de que pudiera responder, Teodoro apartó su brazo de un tirón. Miró a Rowena, su voz baja y peligrosa. Rowena, ¿recuerdas lo que te dije sobre meterte en problemas en la empresa? Rowena se quedó helada. Su rostro perdió todo el color, pero aún así, intentó aferrarse a Teodoro. Teodoro, ¿sigues molesto por lo de la otra vez? Su voz tembló. Prometo que no volveré a hacerlo. No peleemos, por favor. Podemos hablarlo después. Teodoro se apartó con más firmeza, y me miró directamente. Hace años ocurrió algo inesperado. Rowena salvó a mi familia y mi madre la metió en la empresa. Rowena se precipitó sobre él, tratando de taparle la boca. No digas más, Teodoro. Las lágrimas rodaban por su rostro. Por favor, no me hagas esto. Pero Teodoro no se detuvo. Terminó su frase con calma. Rowena y yo nunca tuvimos nada. Capítulo 7. Las explicaciones de Teodoro y los sollozos de Rowena chocaban en mi cabeza. El reencuentro después de tantos años estaba siendo un caos. Un ruido insoportable que me provocaba dolor de cabeza. Parecía que decían muchas cosas, pero no escuché nada. Solo recuerdo que,
Cuando el dolor de cabeza se volvió insoportable y quise marcharme, Teodoro me sujetó de la muñeca. Sus dedos me apretaron con fuerza. Todos estos años, nunca te he olvidado. Y entonces volvió a preguntar, ¿qué tengo que hacer para que me perdones? Era extraño. Aquel que no había parecido importarle en su momento. ¿Cómo podía, 7 años después, actuar con tanta intensidad y dramatismo? No lo entendía, y tampoco quería hacerlo. Aparté su mano y sin emitir ningún sonido, articulé 3 palabras frente a él: déjate de teatro. Después de poner distancia entre nosotros, subí a mi auto y me fui sin mirar atrás. No quería volver a tener nada que ver con ellos. Pero a la mañana siguiente, el grupo de la empresa estaba en ebullición. Los mensajes llegaban uno tras otro, cada uno más impactante que el anterior. Dios mío, ¿de quién es ese Bentley negro estacionado afuera? Esa matrícula, es de alguien importante. Ah, vi al dueño del auto, es increíblemente guapo, pero su presencia da miedo. Ni me atreví a mirarlo mucho. La última vez que el grupo había estado así de alborotado fue cuando la esposa de un alto ejecutivo golpeó a la amante en público. De golpe me senté en la cama, completamente despierta. Un nombre cruzó mi mente antes de que pudiera evitarlo. Corrí a la empresa. Y ahí estaba, el Bentley negro, estacionado con total descaro al lado del edificio. Alrededor, la gente lo miraba y murmuraba entre ellos. Pero el dueño del coche no parecía importarle. Estaba apoyado en el vehículo, con la cabeza gacha, como si estuviera pensando en algo. Con solo ver su silueta, lo supe de inmediato. Teodoro, como si sintiera mi mirada, levantó la cabeza y me encontró con facilidad. Me observó en silencio, sin expresión en el rostro, pero ya conocía esa actitud. No se iría hasta conseguir lo que quería. Estaba molesto porque anoche me fui sin darle una respuesta, y por eso, estaba aquí, esperando. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me reí con sarcasmo. ¿Hablar de qué? ¿Qué nos queda por discutir? Muchas cosas, dijo Teodoro con seriedad. Hay muchas cosas que quiero decirte. ¿Y si te digo que no quiero escucharlas? Teodoro me observó por 2 segundos antes de responder con calma. Sabes que lo que menos me falta es paciencia. Haz lo que quieras. Desvié la mirada y entré a la oficina sin volver a dirigirle la palabra. Teodoro no se movió en todo el día. Nicole y el nuevo pasante, Lucas, lanzaban miradas hacia afuera de vez en cuando. ¿Está loco? Está lloviendo y ni siquiera se ha movido. Lucas se inclinó con curiosidad. ¿De verdad está aquí por Sofía? Seguro la fastidió con algo y ahora quiere hacerse el sentimental. Nicole bebió un sorbo de café. ¿Y tú qué sabes? Lucas puso una expresión de sabiduría exagerada. Es chantaje emocional, típico de los hombres. No son de fiar. Nicole lo miró con extrañeza. ¿No eres hombre tú también? Yo. Lucas puso cara de escándalo. Yo nunca haría sufrir a Sofía. Yo solo quiero protegerla. Rodé los ojos y miré por la ventana. La lluvia caía con intensidad. Teodoro estaba de pie con un paraguas, mirando hacia la oficina. No podía ver su expresión, pero la conocía. Siempre la misma mirada, siempre la misma insistencia. Desde niños, cuando hacía algo que me molestaba, intentaba hacerme reír después. Nunca dejaba las cosas a medias. Y ahora, parecía más terco que nunca. Aparté la mirada sin decir nada. Cuando cayó la noche y la oficina se vació, terminé mi trabajo y miré afuera. Teodoro seguía allí. Apagué mi computadora y salí en silencio por la puerta trasera. Esa noche, Nicole creó un grupo de chat con Lucas. Los dos intentaron sacarme información, como si quisieran resolver un misterio. Me mantuvieron despierta hasta tarde. Cuando terminé de lavarme los dientes, el grupo explotó con más de 999 mensajes. Era una avalancha de cariñosos comentarios dedicados a Teodoro. Antes de dormir, Lucas me mandó un mensaje privado. Sofía, ¿quieres que le dé una lección? Lucas siempre hablaba de más, así que no le di importancia. Solo le respondí que se fuera a dormir. A la mañana siguiente, Teodoro seguía allí. No se había ido. Parecía decidido a quedarse hasta que lo enfrentara. Le lancé una mirada antes de entrar. Justo cuando llegué a mi escritorio, un revuelo recorrió la oficina. Incluso el jefe se asomó, alarmado. Nicole regresó después de ver lo que pasaba y tenía una expresión difícil de describir. Capítulo 8. Ese maldito de Teodoro. La expresión de Nicole no auguraba nada bueno. Fruncí el ceño. ¿Ahora qué hizo? Creo que quiere agregar tu WeChat. Ignóralo. Obvio que lo hice. Nicole levantó la mano y señaló hacia abajo. Pero hay demasiada gente dispuesta a vendérselo. Bajo mi mirada, Nicole respiró hondo antes de confesar. Ofreció 100.000 yuanes como recompensa por tu contacto. Un segundo después, mi teléfono vibró. Una notificación apareció en WeChat. Era un mensaje de un compañero del otro departamento.
Lo siento, Sofía, pero ofreció demasiado. Me rindo, perdón. Apenas había procesado el mensaje cuando el teléfono volvió a vibrar. Una nueva solicitud de amistad. Soy Teodoro. Presioné mis sienes con frustración. No me dio tiempo de reaccionar cuando otro alboroto explotó en la oficina. Estos días, la empresa había acumulado suficientes escándalos como para 3 años. Una llamativa carrera deportiva se había detenido con desafío justo frente al Bentley de Teodoro. Las dos estaban estacionadas tan cerca que prácticamente se tocaban. El chisme era demasiado jugoso como para ignorarlo. Varias personas se asomaron por la ventana. ¿Y ahora quién es este? No lo sé, pero, espera, ¿no les parece familiar? Oye, ¿no se parece al nuevo pasante que está bajo Sofía? Mi ojo tembló. Miré con atención. Efectivamente, era Lucas. Lucas se bajó del auto, se quitó las gafas de sol y miró a Teodoro de arriba abajo. Soltó una risa burlona y le mostró el dedo del medio. Parecía decir algo, aunque no se escuchó bien, pero conociéndolo, seguro no eran palabras amistosas. Se me erizó el cuero cabelludo. Agarré mi teléfono y salí corriendo. Cuando llegué, ya estaban peleando. Conocía a Teodoro. Su carácter nunca fue bueno. Después de tantos años viviendo con privilegios, ¿cómo iba a tolerar que un universitario lo provocara? El labio de Lucas estaba reventado, con un hematoma formándose en su mejilla. Se limpió la sangre del labio y me miró con aparente docilidad. No te preocupes, Sofía, estoy bien. Además, aunque él golpeó primero, yo no me quedé atrás. Lucas siempre había sido engreído. Sabía que lo hizo por defenderme, pero jamás pensé que lo golpearían así. De repente, me harté por completo de Teodoro. Giré la cabeza y lo miré fríamente. ¿Es que nunca tienes suficiente? Lucas pudo haberte dicho cualquier cosa, pero hacía falta que le pegaras primero. Tan pronto como terminé de hablar, vi a Teodoro levantar lentamente la cabeza. Nunca lo había visto tan aturdido. No estaba en mejor estado que Lucas. Su rostro estaba pálido, pero las heridas en su cara eran incluso peores. Sin embargo, no parecía importarle el dolor. Sus ojos estaban llenos de shock e incredulidad. ¿Yo pegué primero? Lucas, a mi lado, dejó escapar un leve silbido de dolor. No te enfades, Sofía, es solo un rasguño. Se curará en unos días. No duele. Volvamos a la oficina. Me giré para irme. En ese momento, Teodoro agarró mi muñeca. Sus dedos estaban fríos, y su sonrisa era amarga. Así que ni siquiera vas a preguntar, solo por sus palabras. ¿Ya decidiste que yo fui el agresor? Sacudí su mano sin mirarlo. Si quieres hablar, lo hacemos después del trabajo. Pero esta vez, de una vez por todas. Lucas se giró hacia Teodoro con una sonrisa ladeada. Capítulo 9. Hasta la hora de salir del trabajo, Teodoro seguía allí. Permaneció con el rostro tenso, sin decir ni hacer nada, simplemente esperando hasta el anochecer. Salí de la empresa junto con Lucas. Teodoro se acercó y justo cuando iba a hablar, Lucas de repente soltó un leve pero notorio TSS. Extendió la mano hacia mí. Sofía, me duele la mano. Creo que no podré conducir. Al ver esa mano, Teodoro sintió de repente un ardor en la cara. Luego, como si se diera cuenta de algo, dio un paso adelante y me miró fijamente. Me prometiste que hablaríamos. Lucas bajó la mirada. En realidad, puedo aguantar el dolor. Sofía, si tienes algo que hacer, no hace falta que me lleves a casa. Lo miré. Te llevaré primero a casa. Teodoro se quedó inmóvil, mirándome atónito. Poco a poco, la luz en sus ojos se fue apagando. De camino, Lucas me confesó la verdad. Sofía, en realidad fui yo quien empezó la pelea. Después de todo lo que él te hizo antes, era justo que probara lo que se siente al no ser de fiar. Lo sé, lo miré, pero no vuelvas a usar este método. Tu rostro es demasiado valioso para que lo dañes así. Lucas se sorprendió por un momento. Luego sonrió con los ojos entrecerrados. De acuerdo. Cuando regresé, el cielo ya estaba oscureciendo. Teodoro estaba de pie en la penumbra, rodeado de un vacío absoluto. Por alguna razón, su silueta me recordó a un animal abandonado, pero Teodoro nunca fue de mi propiedad. Lo miré. Después de tanto alboroto, si tienes algo que decir, dilo de una vez. No fui yo quien dio el primer golpe. Teodoro permaneció en silencio por un momento antes de soltar esa frase. No esperaba que aún estuviera aferrado a eso. No es importante. Ve al grano. Si lo es. Teodoro insistió con obstinación. Me miró fijamente. Sofía, antes nunca hubieras favorecido a otra persona sobre mí. Antes, un tiempo que quedó demasiado atrás. Después de tantos años, cualquier persona cambia. Además, para mí, Lucas ya no es un extraño. Tú sí lo eres. El cielo se oscureció por completo. La noche era fría. Teodoro se quedó quieto, y repitió esa palabra en un murmullo.
como si le doliera en la lengua. Extraño. Bajó la mirada lentamente y esbozó una sonrisa amarga. Cuando volvió a hablar, su voz estaba ronca. Unos días antes de tu cumpleaños, después de la escuela, estuve con Rowena porque ella me buscaba constantemente. Quería disculparse contigo. Sabía que no querías verla, por eso no te lo conté. El día de tu cumpleaños, Rowena dijo que ya había comprado tu regalo y que había reunido a muchas personas solo para disculparse de verdad. Por eso la ayudé. Pero todos estos años, entre Rowena y yo nunca hubo nada. Después de explicarse, Teodoro alzó la mirada. Sus ojos se clavaron en mí, reflejando mi silueta. Esperó en silencio mi respuesta. Bien, ya lo sé. Me ajusté el abrigo. ¿Terminaste? Es tarde. Vete a casa. Hace frío. Teodoro me miró, y de repente, sus ojos se enrojecieron por la rabia contenida. Así que después de irte sin decir nada durante tanto tiempo, ¿no tienes nada más que decirme? Era irónico. Todas estas preguntas que Teodoro me hacía, yo me las había planteado innumerables veces en las noches después de cambiarme de escuela. ¿Cómo podía Teodoro, que siempre fue tan cercano a mí, ponerse del lado de otra chica a la que apenas conocía? Nunca logré entenderlo. Tampoco pude olvidarlo. Lloré muchas veces por eso. Teodoro se había convertido en una sombra en cada rincón de mi vida. Me repetía una y otra vez que todo había quedado en el pasado. Solo ahora, cuando ya no me importaba, recibía esta explicación pálida y tardía. No, lo miré. Ya está todo dicho. Teodoro, terminemos aquí. No quiero. Teodoro se acercó de golpe y me abrazó con fuerza. Sus dedos se apretaron con desesperación y su voz tembló junto a mi oído. Sentí como si estuviera a punto de llorar. Sofía, después de que te fuiste, te busqué durante mucho tiempo. Aquel día, no pensé que la lluvia fuera a ser tan fuerte. Todos estos años, no he dejado de pensar que si no te hubiera mandado a recoger el pastel, si no hubiera aceptado lo de Rowena, pero te fuiste tan rápido que no me diste oportunidad de explicarme. Fui yo quien no te la dio. Teodoro, una y otra vez, cada vez que había un problema, ¿no elegías siempre ponerte del lado de Rowena? Sí, todo eso eran cosas pequeñas. Pero Teodoro, siempre fuiste muy inteligente. ¿De verdad no podías distinguir si Rowena mentía o no? Lo siento. No volverá a ocurrir. Su voz se quebró. No me evites más. Cuando te fuiste, recorrí muchas ciudades, pero nunca pude encontrarte. Sentí algo húmedo en mi hombro. El viento helado hizo que se sintiera aún más frío. Nunca imaginé que Teodoro, tan orgulloso hasta la médula, lloraría. Siempre me había gustado seguir a Teodoro. No importaba el problema. Él siempre podía solucionarlo con facilidad. En aquel entonces, jamás pensé que un día me separaría de él. Pero la realidad me enseñó que depender demasiado de alguien solo lleva a una caída dolorosa. Yo ya me caí y dolió mucho. Tardé años en sanar. Lo aparté suavemente y le dije en voz baja: aquí termina todo. Teodoro, no vuelvas a buscarme. Los ojos de Teodoro estaban enrojecidos, su rostro pálido y su voz quebrada. Incapaz de pronunciar una palabra, me giré y comencé a caminar de regreso. Detrás de mí, escuché una voz muy baja y entrecortada, llena de dolor y tristeza. Dijo: no puedo. Capítulo 10. Después, junto a la empresa, nunca volvió a aparecer aquel Bentley, pero cada mañana, alguien de una floristería llegaba a la empresa con un ramo. Sofía, estas flores han sido recién cortadas. Le deseo un hermoso día. Al mediodía, también llegaba alguien con un almuerzo especial. Nicole se acercó. ¿No es este el restaurante que más nos gusta? Es carísimo. El personal del restaurante sonrió. Sofía es una VIP de nuestro restaurante. Si hay algún ingrediente que le guste, siempre puede hacérnoslo saber. No solo era ese restaurante. Cualquier lugar al que había ido antes me había inscrito como VIP en mi nombre. Incluso mi préstamo hipotecario fue pagado anticipadamente por alguien. No hacía falta pensar demasiado para saber quién estaba detrás de todo esto. Teodoro es. Nicole abrió los ojos de par en par. Pensó por un momento y sacó unas palabras de su cabeza. Realmente tiene dinero. Intenté devolver el dinero varias veces, pero Teodoro siempre lo rechazó. Dijo que lo tomara como una compensación por su culpa en el pasado. La siguiente vez que vi a Teodoro fue en un campamento de integración de la empresa. El jefe dijo que esa noche habría una lluvia de meteoritos poco común, y que el mejor lugar para verla sería justo donde estábamos. Durante todo el trayecto, Nicole y Lucas charlaban sin parar, tanto que me dolían los oídos. Por fin, al llegar al destino, todo se volvió un poco más tranquilo. Pero justo en ese momento, vi a Teodoro. Estaba de pie a lo lejos, con las manos en los bolsillos, con su típica expresión fría y distante. El Teodoro de aquella noche, con los ojos enrojecidos por el llanto, parecía un sueño. Desde la distancia, me miró,
Sonrió levemente y dijo, «¡Qué coincidencia!». Lucas, que estaba asando brochetas, se rió. «Señor Su, qué buen chiste. Su empresa está a 10.000 kilómetros de aquí, ¿es cierto?». Teodoro asintió, «Pero mi filial está aquí». «¿Desde cuándo tiene una filial aquí?». Teodoro respondió con naturalidad, «Desde ahora». Lucas puso los ojos en blanco. Loco. Teodoro no estaba bromeando. Su filial realmente iba a establecerse aquí, aunque decir que había traído a su equipo antes de tiempo para una actividad grupal no era muy creíble. Entre el grupo de personas, vi de nuevo a Rowena. Sin embargo, esta vez parecía más contenida. Miraba a Teodoro, pero no corrió hacia él como la última vez. Teodoro se acercó voluntariamente y comenzó a charlar con el jefe. Desde hacía tiempo, el jefe tenía interés en colaborar con la empresa de Teodoro, así que no rechazó la oportunidad. Poco a poco, la conversación derivó hacia los suministros de comida que Teodoro había traído. Había traído el doble de lo que nuestro equipo tenía. Entonces, sugirió con naturalidad, «¿Por qué no nos juntamos? Así será más animado». El jefe aceptó con gusto. Lucas se rió con frialdad. «Maldito Teodoro. Claramente está aquí por Sofía». El jefe le dio un golpe en la cabeza. «¿Crees que no me doy cuenta? Si es gratis, mejor aprovecharlo». Lucas esperó a que la brocheta del jefe se quemara antes de dársela. «¿No es esto venderse?». El jefe suspiró. «Aún no te das cuenta. Tu hermana Sofía ya lo superó hace tiempo». Cuando ambas empresas se juntaron, el ambiente se volvió aún más animado, pero cada vez que intentaba hacer algo, Teodoro se acercaba para ayudarme. Me quitó la brocheta de la mano, y mientras el aceite chisporroteaba en la parrilla, me preguntó, «¿Cómo has estado últimamente?». «Todo ha estado bien», respondí. «Eso es bueno». Mientras hablábamos, sentía la mirada fija de Rowena sobre mí. Más tarde, ella también encontró una excusa para acercarse a hablarme. Por un momento pensé que había cambiado, hasta que el caldo caliente cayó en su mano, exactamente como hace 7 años. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había aprendido nada. Su grito atrajo la atención de todos. Las personas de ambas empresas se miraban entre sí sin saber qué decir. Seguramente Rowena intentaba repetir su vieja estrategia, tratando de hacerme quedar mal en la empresa. En el pasado, tuvo éxito. Nunca logré integrarme al grupo. Pero esta vez, antes de que pudiera decir una palabra, Nicole y Lucas ya estaban a mi lado. «Maldita sea. ¿No has tenido suficiente? Por favor, si vas a inculpar a alguien, al menos observa el contexto. Estamos en nuestra empresa. ¿Crees que puedes meterte con Sofía como si nada? Y además, aunque por un milagro fuera cierto, te lo merecerías». Las voces indignadas la rodearon. Las cosas no estaban saliendo como ella había planeado. Se quedó paralizada, con los ojos rojos, sin poder decir nada. Buscó ayuda entre sus compañeros de empresa, pero Teodoro se colocó frente a ella, con una voz helada, sin la más mínima calidez. Dijo, «Rowena, cuando volvamos, presenta tu carta de renuncia. Busca otro lugar». Tras esas palabras, nadie más habló en su favor. Rowena se quedó pálida. Tomé una jarra de agua fría y la vertí sobre su cabeza. Un fuerte chapoteo resonó en el lugar. Rowena tembló violentamente. Levantó la cabeza, mirándome con incredulidad. La miré y sonreí. «Esta vez sí fui yo. Tanto querías que te lanzara agua. ¿Cómo podría decepcionarte?». Capítulo 11. Pasé todo el día bajo el viento frío. Y aún así, no logramos ver la lluvia de meteoritos. Mientras iba a buscar mi bufanda, la oscuridad era demasiado densa. Pisé en falso y me torcí el tobillo. Me quedé sentada en el suelo, con un dolor punzante extendiéndose por mi pierna. En medio de la multitud, alguien pareció correr apresurado hacia mí. Cuando reaccioné, ya estaba sobre la espalda de Teodoro. Esa parte del camino era inaccesible para los autos. Sin decir una palabra, Teodoro me cargó y empezó a bajar la montaña. El aire nocturno era gélido, pero en su frente se formaban pequeñas gotas de sudor. Caminaba con prisa, un paso tras otro, y al mismo tiempo trataba de no moverse demasiado para evitar que me doliera. Durante todo el trayecto, no dejó de preguntarme si me dolía. Su voz era la misma que aquella noche, llena de ansiedad, de incertidumbre. Por un momento, su voz se mezcló con la de cuando éramos niños, haciéndome perderme en mis recuerdos. Le respondí, «No está tan mal», pero la verdad era que dolía mucho, tanto que no tenía ganas de hablar. Cerré los ojos. Para distraerme, Teodoro empezó a hablarme de muchas cosas. Me contó recuerdos de nuestra infancia, algunos que conocía y otros que no. También me preguntó si recordaba la pulsera que me regaló en mi cumpleaños. Nunca le pregunté cómo supo que me gustaba esa pulsera. Teodoro soltó una risa suave. Dijo que la primera vez que la vi, él ya se había dado cuenta. La había preparado con mucha anticipación.
y que, hasta el día de hoy, aún la guardaba bien en su cajón. Sentí un nudo en la garganta. Abrí lentamente los ojos, mirando la oscura carretera frente a mí, sin decir nada. Teodoro continuó. Dijo que aquel día de mi cumpleaños, cuando corrí bajo la lluvia sin mirar atrás, él estuvo a punto de ir tras de mí, pero justo en ese momento, recibió una llamada. Algo había pasado en su casa. Regresó apresurado y pasó los siguientes días en un caos absoluto. Planeaba buscarme en cuanto todo estuviera resuelto. No importaba lo que yo dijera. Esta vez no me haría enojar, pero cuando finalmente pudo hacerlo, yo ya había desaparecido. Mi número estaba bloqueado. De un momento a otro, había perdido todo contacto conmigo. Pensó que era solo un berrinche, así que compró un pastel y se quedó esperando frente a mi casa todo el día y toda la noche. El pastel terminó derritiéndose, pero la puerta nunca se abrió. Un día, de repente, vio a alguien en la escuela tramitando mi transferencia. Fue entonces cuando, con un zumbido en su mente, se dio cuenta de que algo andaba realmente mal. Salió corriendo, suplicó a mi tía una y otra vez, pero ella nunca le dijo la dirección exacta. Al decir esto, Teodoro dejó escapar una risa suave. Su voz sonaba como una mezcla de queja y culpa. Te fuiste sin decir nada, ni siquiera una despedida. Bajé la mirada sin saber qué responder. Opté por imitarlo y cambiar de tema. Deja de inscribirme en lugares como VIP. Y sobre la hipoteca, la pagaré poco a poco. Teodoro se detuvo de repente. Sus dedos se apretaron levemente. Su voz sonó áspera cuando preguntó, ¿realmente quieres alejarte tanto de mí? Le respondí, no me gusta deberle nada a nadie. Todos estos años, Teodoro me había ayudado demasiado. Lo del pasado, mejor borrarlo todo. Nadie le debía nada a nadie. Teodoro negó con la cabeza. No quiero eso. Reanudó su camino. El viento frío silbaba en mis oídos. Sentí sus dedos temblar ligeramente. Tal vez era por el dolor en mi tobillo, pero mi nariz se sintió extrañamente congestionada. Después de un rato, rompí el silencio. Dentro de poco, me iré de esta ciudad. Dirigiré una sucursal. Estando sobre la espalda de Teodoro, sentí como todo su cuerpo se tensó. El viento era demasiado frío. Teodoro inhaló profundamente. Su voz, de repente, se tornó ronca, suavemente, con cada palabra acompañada de una respiración pesada. Preguntó, ¿te vas otra vez? Asentí con un leve MMH. Después de eso, Teodoro no dijo nada más. Permaneció en silencio y siguió caminando con la cabeza gacha. Cuando llegamos al hospital, él se encargó de todo. El cuarto quedó en absoluto silencio, con solo el sonido de nuestra respiración llenando el espacio. Teodoro se sentó al borde de la cama, sin moverse, mirándome fijamente, como si intentara grabar mi rostro en su memoria. Después de un largo rato, finalmente habló, sonrió y me preguntó, ¿cuándo volverás? Pero esa sonrisa era demasiado forzada. Le respondí, ¿quién sabe? Tal vez sí, si todo va bien, tal vez nunca. Su nuez se movió hacia arriba y hacia abajo. En sus ojos apareció una tristeza que jamás había visto antes. Entonces, ¿nos volveremos a ver? Hundí mi cabeza bajo las sábanas. Moví la cabeza lentamente. No lo creo. Tan pronto como pronuncié esas palabras, la luz en los ojos de Teodoro se apagó por completo. Bajó la mirada. Permaneció así por mucho tiempo. Hasta que, finalmente, forzó un «está bien», con la voz rota. Capítulo 12. El día que dejé esta ciudad, comenzó a nevar. El aire estaba impregnado de un frío que calaba hasta los huesos. Sabía que Teodoro estaba no muy lejos, detrás de mí. La dependencia es algo aterrador. Ya me había caído una vez y quedé destrozada. Cuando decidí irme aquella vez, nunca pensé en volver como si nada. Las segundas oportunidades parecen demasiado falsas. Nunca más quiero regresar a aquella tormenta en mi adolescencia. Apreté con fuerza el asa de mi maleta. Paso a paso, seguí adelante. Nunca me giré para mirar atrás.